Se lava muy bien los dientes con viruta y detergente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué deporte que es esto de correr por telejuegos! Hay una hora del día que ya no existe. Es un tiempo suspendido en la memoria, un eco que resuena justo después del colegio, cerca de las 5 de la tarde, en la Argentina de principios de los 80. Es la hora de la merienda. La hora en que el ruido de la calle se apagaba y se encendía la hipnosis del tubo. En la mayoría de los hogares, la señal era la de ATC, y la bienvenida nos la daba una música que prometía mundos imposibles. Prometía a Heidi, a Tom y Jerry, al Chapulín Colorado. Pero esos gigantes animados necesitaban un anfitrión. Y los anfitriones de ese refugio, llamado telejuegos, no eran conductores comunes. Eran una dupla extraña, magnética. Una mujer de voz suave y un perro. Un perro que hablaba. Para millones de chicos, él no era un muñeco. Alfonso era real. Y la mujer que le daba vida, Cecil Charré, era la maga que hacía posible esa realidad. ¡No me pises! Yo no te pisé. ¡Vos me pisaste! Pero si calzo 55 nada más, ¿cómo te voy a pisar? Si yo te muestro cómo me quedó el pie, vas a creerle que calza 50. Durante 4 años, entre 1982 y 1986, este programa dominó la televisión infantil argentina de una forma que hoy parece imposible. Telejuegos no era solo un éxito. Era un fenómeno que llegaba a medir un promedio de 25 puntos de rating. Y entonces, un día, como tantos ecos del pasado, se apagó. Los dibujos animados siguieron, pero la magia de esa conducción se desvaneció de la pantalla. Alfonso dejó de hablar. Y Cecil Charré, la primera ventrílocuo infantil de la televisión argentina, emprendió un camino que la llevaría muy lejos del ruido ensordecedor de la fama. ¿Qué pasó con Cecil Charré? ¿Qué destino tuvo el perro que fue el confidente de toda una generación? La respuesta no es una tragedia, pero sí una historia de abandono. De un abandono elegido. Es la historia de un legado complejo y de una huida consciente hacia el silencio. Para entender la revolución que supuso Alfonso, hay que entender a la mujer que lo creó. Cecil Charré no fue producto de un casting. Fue el resultado de una vida entera afinando una habilidad casi anómala. Creció en Tigre, en lo que ella misma describe como un estado semisilvestre. Lejos del cemento y cerca del río, descubrió desde muy chica que tenía algo que los demás no, una capacidad innata para la polifonía. Podía, desde la laringe, imitar silbidos, aullidos, maullidos. No era la ventriloquía técnica que se aprende en manuales, era, según ella, algo espontáneo y natural que estaba ahí. La vida la hizo titiritera, pero fue su habilidad vocal la que le dio un arsenal único. La ventriloquía en Argentina, hasta ese momento, era considerada una actividad de cabaret, un mundo de hombres y de chistes de doble sentido. Cecil, sin buscarlo, estaba a punto de romper ese molde para siempre. Su primera incursión fue con Wendy, la hermana mayor de Alfonso, en un ciclo de Canal 9 llamado Verano Mágico. Pero el destino de Cecil estaba en otro canal. La leyenda de Alfonso nace de la pura necesidad. Un encuentro casual con el periodista José de Ser en la calle desató el mecanismo. «Loca, ¿qué haces que no tenés trabajo? Andate a Canal 7», le dijo. Cecil fue. Pidió una entrevista y la conectaron con el productor de un infantil que estaba por nacer. Le pidieron algo nuevo. Le pidieron si podía hacer un perro nuevo. Eran tiempos difíciles. Cecil era, como ella misma cuenta, una mamá sola con una hija en cada mano.
y el dinero no sobraba. La única plata que tenía en su casa era la destinada a pagar la cuenta de la luz. En un acto de fe, o de desesperación, tomó ese dinero y se fue a Once. Compró los materiales, la goma espuma, la tela. Y una semana después, volvió al canal con Alfonso recién nacido bajo el brazo. Le hicieron el contrato. El primer programa de telejuegos se grabó en una fecha que parece una metáfora del caos y la celebración. El 1 de enero de 1982. No había nadie en el canal. Solo, como recuerda Ceci, botellas de champaña vacías tiradas por los pasillos de ATC. El país estaba a pocos meses de la Guerra de Malvinas y en ese contexto, un perro de tela y una mujer empezaron a construir un refugio de color. En esa primera grabación específica, como lo menciona la propia Cecilia en sus entrevistas, la coconductora fue Claudia Cherasco. Pero el elenco que consolidaría el éxito masivo, el que se grabaría a fuego en la memoria colectiva de millones, estaba formado por Ceci y Alfonso, junto a otra figura fundamental de ese arranque: Gacci Ferrari. Fueron Ceci y Gacci quienes, juntas, se convirtieron en las caras de esa primerísima etapa dorada de telejuegos. Y aunque Gacci era una estrella querida, el fenómeno que nadie vio venir, la verdadera revolución del programa, fue el perro. En una semana, Alfonso era famoso. Recontra famoso. Si estás disfrutando este recuerdo, regálame un me gusta. Y ya que estamos en los pasillos de telejuegos, te invito a ver mi informe sobre Gacci Ferrari. Otro eco imborrable de la televisión infantil. El éxito de telejuegos no tenía precedentes. Esos 25 puntos de rating eran un dominio absoluto. Pero más allá de los números, Ceci Charré estaba logrando algo más profundo. Estaba legitimando la ventriloquía infantil. En la propia confitería de ATC ocurrió un encuentro genial. El maestro, Ricardo Gamero, el inalcanzable Chasman, estaba sentado en una mesa. Vio a Cecil pasar con Alfonso en brazos. Se levantó, se acercó a ella, miró al perro, la miró a ella y, según cuenta Cecil, le dijo que no lo podía creer. La felicitó y le dio su tarjeta. Para lo que necesites, contá conmigo, le dijo. Era la validación. El pase de mando simbólico. La tarjeta, cuenta Ceci, sigue guardada en un marquito. Telejuegos duró hasta 1986. 4 años en la cima. Tras el fin del ciclo, Ceci no paró. Hizo 2 temporadas como titiritera solista en el Teatro Nacional Cervantes y giró por todo el país con el Plan Nacional de Lectura. Siguió trabajando, pero el foco masivo de la televisión diaria había terminado. Y entonces, su carrera dio un giro que la alejaría por completo de la inocencia de Alfonso. El legado de un éxito tan grande es complejo. Años después, Ceci se encontró trabajando para los hermanos Corol en el programa La Otra Verdad. Su trabajo ya no era presentar a Heidi. Era atender a los muñecos de los políticos. Era la época de Virolita y Patillita. La sátira política reemplazaba al cuento infantil. El cinismo de la realidad argentina de fines de los 90 y principios del 2000 contrastaba brutalmente con la ternura de los 80. Ceci también vivió un año en Santiago de Chile. El mundo que había conocido, el de la televisión que unía a la familia, estaba mutando en algo más rápido, más agresivo. Junto a su marido, Tito Bleuville, también artesano y fabricante de muñecos, la decisión se fue madurando. El ruido de Buenos Aires, el estrés de la industria y la tensión política y económica de principios de siglo, pasaron factura. El punto de inflexión llegó en 2003. No fue una retirada. Fue una elección consciente. Una elección por la supervivencia. En sus propias palabras. Con Tito elegimos la salud mental. Dejaron atrás la capital, el mundo del espectáculo, las cámaras y los muñecos políticos. El destino elegido fue Villa Rumipal, en el valle de Calamuchita,
Córdoba. El objetivo. Una vida más tranquila. Una vida radicalmente opuesta a la que habían dejado atrás. Hoy, la mujer que paralizaba las tardes argentinas vive en una búsqueda deliberada de paz. Su vida actual es un manifiesto. Somos gasoleros, dice. Nos gusta la paz y el silencio. Su rutina ya no la marca el rating, sino el sol. Se levanta a las 7, prepara café y sale al parque a ponerle comida a los pájaros. Les silba, y los zorzales, los cacholotes, los carpinteros y los jilgueros bajan a los comederos. Junto a Tito, trabajan la quinta. El frío invierno de Calamuchita a veces la obliga a pausar, pero en primavera retoman. Ajíes, tomates, rúcula, perejil. Cosechan duraznos, damascos, ciruelos y bolsas de nueces de un nogal enorme. Hacen dulces, licores. Y cuando consigue leche de vaca ordeñada, prepara un dulce de leche con chocolate y nueces que, según dice, tarda más en publicar que en vender. Es una vida simple. Una vida elegida. Pero, ¿y Alfonso? ¿Qué fue del perro que pagó la cuenta de luz? La respuesta es melancólica y hermosa. El Alfonso original no existe. El material del que estaba hecho, una combinación de tela y goma espuma, no resistió el paso del tiempo, las miles de manitos, los besos y las limpiezas. Se deterioró. Pero Alfonso no murió. Cecilia explica que, cada tanto, tiene que hacer un Alfonso nuevo. Y cuando eso pasa, el alma transmigra a ese nuevo cuerpo. Alfonso, el perro que marcó la infancia de los 80, no es un objeto. Es un concepto. Es, en palabras de su creadora, un perro fénix. Cecilia Charré sigue activa, aunque a otro ritmo. Ha hecho funciones en Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita. Hace unos años, recibió un premio a la trayectoria en el Círculo de Ventrílocos Argentinos y allí estuvo, en el Paseo La Plaza, con Alfonso a su lado. Cuando mira para atrás, o más bien, cuando mira la televisión actual, Cecilia es crítica. Le preocupa la televisión infantil. Parece ser, dice, que a los chicos solo les interesa cantar, bailar, saltar y una señorita vestida de colores que les habla como si fueran todos retrasados mentales. Critica esa tendencia de hablarles en muy chiquito. Ella, que le hablaba de igual a igual a un perro de tela y hacía que millones le creyeran. Volvería a la tele. Quizás. De hecho, tenía una entrevista pactada en Canal 7 en abril de 2020. Iba a ir con Alfonso. Pero la pandemia suspendió todo. Ella pone una condición clara. Volvería, siempre y cuando no tenga que mudarse a Buenos Aires. Cecilia Charré eligió el silencio de las sierras por sobre el ruido de la fama. Eligió la huerta por sobre los estudios de televisión. Es el eco de un pasado donde la televisión podía ser inocente, pero también es el testimonio de una artista que supo cuando era el momento de bajar el telón y cambiar de escenario. La voz que acompañó nuestras meriendas sigue ahí, en Córdoba, silbando para los pájaros. Y a aquellos chicos que crecieron con ella, hoy adultos que navegan sus propias vidas complejas, les deja el mismo mensaje que sostenía todo su trabajo. Nunca dejen de soñar. ¡Alfonso! ¡Cecil! Díganle a los chicos cómo deben hacer para convertirse en bailarines. Goma, goma de nuestra discoteca. En verano se hace helado, más inflable, caramelo, barrilete, rumbo al cielo. Mamá, ya les digo a los chicos, pero vos ya lo sabés, tenés que venir los miércoles a inscribirte de 15 a 17. No te vas a olvidar, porque así tenés la posibilidad de ganarte una bicicleta. ¡Qué lindas que son! Y ¿sabés una cosa? El chico que gane la discoteca se va andando en bicicleta. Se va de telejuegos a su casa en bicicleta. ¿En serio? Pero ahora espera, todavía falta para la discoteca. Tenemos que averiguar quién está acá y ver qué aprendemos en el día de hoy. ¿Te parece bien? Gracias por acompañarme.
Si esta historia te trajo recuerdos o te pareció valiosa, déjame tu me gusta, suscríbete para no perderte ningún estreno y activa la campanita. Compartí este video con alguien que sepas que miraba a Alfonso todas las tardes. Como ves, en Ecos del Pasado Argentino no solo exploro la nostalgia de la farándula o la televisión. Mi misión principal es desenterrar las historias ocultas, las tragedias olvidadas y los proyectos fallidos que también definen nuestra memoria colectiva. Si querés explorar ese otro lado del canal, te invito a ver mi informe especial sobre el tornado F5 que arrasó Santa Fe. Una de las catástrofes más terribles y desconocidas de nuestra historia. Gracias, y hasta el próximo Eco.